sobre el contenido de la misma, pues ahí hacia el final la vamos aclarando, ¿les parece? Está bien, profe. Sí, excelente, sí, profe. Perfecto. ¿Me indican si lo están visualizando, muchachos? Sí, profesora, sí se ve. Perfecto. Bueno, prácticamente hoy voy a desarrollar estos 3 apartaditos, que es el capítulo número 2, prácticamente lo que hace es un abordaje histórico del desarrollo de la estructura educativa y su relación con la pedagogía, y hace un abordaje desde la antigüedad hasta el periodo contemporáneo. Voy a explicar brevemente o con un poquito más de detalle lo que son las posturas éticas por medio de ejemplos, y vamos a profundizar un poquitito en la ética profesional y esos términos que ahora José Abraham señalaba que son como conceptos técnicos, pero que realmente no tienen mucha complejidad. El capítulo 2, denominado lo ético de la evolución pedagógica, prácticamente en términos generales aborda estos 5 componentes. Número 1, visualiza la educación en 2 dimensiones. Dependiendo de cómo se trabaje y cómo se visualice el ser humano, la educación puede ser un motor de innovaciones o cambios sociales, o podría ser que utilicemos la educación como una herramienta para mantener un status quo, o sea, un estado de las cosas, con un esquema ideológico dominante. ¿Qué quiere decir el punto B? Quiere decir que un grupo de poder, ¿verdad?, que tenga el poder político, puede decidir qué es lo que se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar, y justamente eso permitiría establecer o mantener un estado o una forma de hacer las cosas. Un abordaje crítico de la educación es entender la educación como un motor de innovación y de cambio social, es decir, que formemos personas para que transformen las maneras en cómo estamos haciendo las cosas ahora. El otro componente importante que desarrolla el capítulo es la vinculación que hace con el ideal del ser humano, o sea, la educación siempre lo que va a buscar, en términos generales, es construir un ideal de ser humano y ver cómo lo podemos alcanzar. Y esto se puede lograr por medio de 3 etapas o 3 dimensiones. Número 1, por medio de la transmisión de conocimientos. Entonces es como los conocimientos que se pasan de una generación a otra. Conocimientos como, por ejemplo, el arte, la cultura, la literatura, ¿verdad?, que permiten entender desde dónde venimos. La educación puede también provocar unión entre la sociedad. Cuando todos comprendemos desde dónde venimos y hacia dónde vamos, nos identificamos, generamos identidad, y al interactuar esta transmisión de conocimientos con esta cohesión social, van a producir una construcción de un modo de ser, es decir, cómo debemos ser los seres humanos en el contexto. Otro elemento que trabaja, o más o menos el autor Rodríguez señala, son que justamente en este proceso de la evolución pedagógica existen diversos contextos culturales. Entonces, cuando él empieza del periodo antiguo hasta el periodo contemporáneo, él lo que hace es establecer las líneas generales de cómo se va dando una construcción cultural, cómo esa construcción cultural genera procesos de socialización, de interacción entre nosotros, y cómo esa interacción entre nosotros genera estructuras de poder. Él habla, aunque no profundiza en ello, pero sí lo menciona, habla sobre la acción educativa, el proceso educativo y la relación con lo ético. Por acción educativa, yo les recomiendo entenderlo como esa intención política, por decirlo de alguna manera, sobre la cual se fundamenta un sistema educativo. Por ejemplo, nuestro sistema educativo tiene un principio bastante interesante. En teoría, la educación es gratuita y obligatoria. Entonces ya eso tiene una visión política. Si estamos diciendo que nuestro sistema educativo es gratuito y obligatorio, el proceso que vamos a desarrollar para que esto se cumpla va a provocar una manera en cómo los educadores y los estudiantes se van a relacionar. Entonces, esta es la manera mía de ejemplificarles cuál es la relación entre la acción educativa, que es la dimensión política, el proceso educativo, que es como la planificación de cómo se va a dar la educación, y justamente en esa interacción de esos dos elementos se van a generar relaciones. ¿Relaciones entre quiénes? Por ejemplo, entre el docente y el estudiante, entre la institución y la comunidad, y
entre el sistema educativo y la sociedad a la cual está respondiendo. Otro componente importante es, ustedes podrían estarse preguntando, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la ética? Justamente como la educación la hacen los seres humanos, Rodríguez plantea, hay personas que tienen el conocimiento y hay otras personas que necesitan el conocimiento. Entonces doy un ejemplo bastante sencillo. Ustedes están en este momento, ¿verdad?, cursando una carrera universitaria. Cada uno de los cursos está brindado o tienen tutores que son los que tienen el conocimiento y ustedes necesitan ese conocimiento para poder avanzar en sus programas de estudio. A partir de ahí se da una relación que tiene que ser adecuada, que tiene que ser sustentada y que tiene que ser evaluada. Entonces, ¿cuál es la relación que se debe establecer entre un maestro y un aprendiz? Justamente esto está muy relacionado en cómo entendemos el acto educativo. La manera en cómo nosotros nos relacionamos, por ejemplo, si yo a ustedes los conociera en un espacio de secundaria, la relación de ustedes conmigo sería distinta. Si nos ubicamos en el sector de primaria, sería distinta, y obviamente si nos ubicamos en el sector preescolar, sería distinto. ¿Por qué? Porque la relación maestro y aprendiz está mediada por otras condiciones. También Rodríguez señala que justamente esta evolución de la pedagogía y del acto educativo y del proceso educativo va desde una dimensión política, ¿verdad?, que lo que busca es crear ciudadanos que sirvan a la patria, ¿verdad?, sonó como a discurso político. También tiene una dimensión individual que trata de brindarle herramientas y habilidades a ese ser humano para que sea feliz y en este proceso en que es ciudadano y es individuo le encuentre sentido a su vida. Entonces, por eso es importante comprender cuál es el origen del acto educativo, cómo es su proceso, cómo se visualiza la relación entre maestro y aprendiz para justamente comprender cuál es la dimensión ética de la educación. Les elaboré este cuadro muy simplificado, ¿verdad?, del apartado. Entonces, a manera de síntesis, cuando él habla de la antigüedad, él habla de 6 grandes culturas antiguas, que es la india, la china, la egipcia, la hebrea, la griega y la romana. ¿En qué coinciden todas ellas? Que ellas generan prácticas educativas, es decir, lo que decía al principio, generan medios para transmitir sus creencias, para transmitir su visión de mundo, pero en ese periodo de la historia, como el conocimiento no estaba tan desarrollado, Profesora, estaba... Sí, señorita. disculpe Dime. que le interrumpa. No hay problema. No voy a poder estar toda la clase. ¿Le puedo hacer una consulta que no tiene que ver con la materia? Claro que sí, dime. Es que yo no voy a poder realizar el examen el día que es, y ya yo le había comentado a la cátedra, pero Sí. me había dicho que me iba a enviar la fecha, pero no lo ha hecho, y ya es la otra semana, entonces no sé cuándo me estarían avisando. Vamos a ver, regálame un segundito. Regálame tus apellidos, por favor. Quiroz González. Quiroz González. ¿Nombre? Catherine. Catherine. Centro Universitario, Catherine. Ciudad Neily. Ciudad Neily. ¿Y usted le escribió al coordinador de la cátedra? Sí, él me dijo que... Cualquier cosa, Catherine, déjeme nada más, yo le hago a él la consulta mañana tempranito y cualquier cosa yo le estoy contestando por correo. Yo sí vi el correo y yo sé que él sí le dijo que podía ser por credo religioso. Ajá, entonces, sí, quedó dependiente como de enviarle la fecha, eso sí lo recuerdo, pero yo le voy a dar seguimiento, ¿está bien? Ok, está bien. Espero su respuesta entonces. Claro que sí, Catherine. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Ustedes me indican si continúo, muchachos. Es que como no veo las caritas, ni las letritas. Por favor, sí. Gracias. Perfecto. Entonces les decía que estas 6 culturas, ¿verdad? A nivel pedagógico, por pedagogía se entiende esta parte en donde yo trato de transmitir conocimiento. Este conocimiento, por
el nivel de desarrollo que tenían esas culturas está muy fundamentado en la visión mítica. Por mítica no quiere decir, o no asociamos mito con no realidad o no cierto, sino que es un modelo en el cual yo trato de explicarme algo. Entonces, digamos, por ejemplo, un mito puede ser que yo considere que el volcán tal va a hacer erupción porque el dios tal está enojado. Fueron modelos que estas culturas construyeron para entender su entorno, un modelo, podríamos decir, racional inicial. Entonces, estas culturas van a buscar un conjunto de herramientas para transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones. Esta formación educativa y moral, porque tiene que ver con costumbres, va a estar a cargo de sacerdotes o en algunas culturas lo que se llama gurús. Y prácticamente, ¿qué es lo que van a transmitir? Bueno, la religión, que va a ser como un primer modelo de explicación de lo que ocurre en el entorno y sus tradiciones. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, estos sacerdotes y estos gurús tenían la figura de educador. ¿Qué era lo que ellos trataban de transmitir? Bueno, establecían una relación o buscaban un modelo de santidad, ¿verdad? Relacionado con Dios o dioses, dependiendo de la cultura. Establecen una relación de los padres con los dioses o el Dios y hacen un estudio sistemático de la ley, sobre todo en la cultura hebrea, ¿verdad? Entonces se le da mucha importancia al conocimiento de la religión y sus principios. Otro elemento importante es que busca colocar a las personas dentro del contexto social en el cual se están desarrollando. Y la relación entre el maestro y el discípulo es por medio de diálogo. No es como nosotros, que nosotros entramos a un sistema educativo formal y vamos por ciclos, etcétera, etcétera. No, la relación entre el maestro y el discípulo era más del día a día. Se le presta mucha atención, sobre todo en las dos últimas culturas, a la griega y a la romana, se empieza ya a construir una estructura educativa. Y los griegos y los romanos, producto de la herencia de las 4 culturas anteriores, le prestan atención al lenguaje, a la ciencia y a la cultura, lo que hoy nosotros conocemos como las humanidades. Entonces, recapitulando acá, la cultura hebrea, egipcia, china y india le van a dar mucho valor al componente religioso. La griega y la romana van a tomar lo religioso, no es que lo van a abandonar, pero le agregan cositas de más, como el lenguaje, como el desarrollo de la ciencia, como el de la cultura. En el periodo medieval, ¿verdad? Ya, digamos, esta división tan estructurada de las culturas se transforma, o por lo menos Rodríguez lo aborda así, como la cultura occidental. La cultura occidental en el periodo medieval se va a ver permeada por todo lo que es el desarrollo de la cristiandad. Entonces, establecen como parte importante a nivel pedagógico transmitir la idea de un Dios, transmitir un modelo de vida social y cultural fundamentado en esta visión de Dios y en el desarrollo de la religión cristiana, y dentro de la religión cristiana, ¿verdad?, se van a dar elementos morales. Dentro de la cultura occidental se da tanto el desarrollo de la cristiandad como el desarrollo del islam, que todavía nosotros escuchamos sobre ello. Se le va a prestar atención a que la persona pueda desarrollar y adquirir conocimiento, pero a partir de su vivencia. Entonces, si nosotros recordamos cuando recibíamos catecismo que nos hablaban que Jesucristo iba a predicar la palabra de Dios y lo hacía mientras comía y interactuaba con sus discípulos, esa era la manera de enseñar. Y era una transmisión oral. ¿Y que se transmitían? Doctrinas cristianas y también doctrinas del Islam, dependiendo de la parte de Occidente en la que nos ubiquemos. Se le da mucha importancia a la instrucción, pero esta instrucción yo accedo de manera voluntaria, no es obligatoria. Conforme el periodo medieval va avanzando, por decirlo de alguna manera, la cristiandad se va estructurando más. Entonces, cuando ya hablamos de monasterios, hablamos del desarrollo de las primeras universidades y las primeras investigaciones y el estudio y los primeros procesos educativos ya formales se dan dentro de los monasterios, y estos monasterios más adelante se van a transformar en las grandes universidades de Occidente, sobre todo a nivel de Europa, que nosotros conocemos o que hemos escuchado hablar de ellas. En el periodo moderno, igual, Rodríguez lo mantiene dentro de la visión occidental y habla que en el periodo moderno ya la formación que nosotros vamos a recibir ya no es tanto de carácter religioso,
sino que se le empieza a prestar muchísimo más atención al desarrollo de la cultura. Se visualiza que la educación no solamente tiene que ayudar a la formación religiosa, sino que tiene que ayudar a la formación individual y que se le tome en cuenta los intereses del educando. Lo digo rápidamente, digamos que no todas las personas querían ser sacerdotes ni todas las personas querían ser monjas. Entonces habría que abrir las posibilidades para que las personas pudiesen formarse en otras áreas. Más que en el periodo moderno es cuando, por decirlo de alguna manera, revienta el desarrollo de la ciencia y el gran desarrollo de las artes. La educación del periodo moderno se va a caracterizar por promover la educación en valores como la solidaridad, la justicia y el respeto mutuo. Aquí ya se empieza a hablar de la escuela como una institución educativa. Se busca que sea una convivencia entre iguales, es decir, que todas las personas como de un mismo rango, ¿verdad?, de edad interactúen entre ellos y se formen entre ellos, y empieza a hablarse ya de profesionales en el área de educación, y la educación va a ser vista como una herramienta para preservar la cultura y generar oportunidades laborales. Entonces, como ustedes pueden ver, en el periodo antiguo era sencillamente la educación asociada a yo poderme mantener en ese lugar social donde yo estaba, en esa cultura. En el periodo medieval viene el componente ya religioso. En el periodo moderno viene ya conocimientos en el área de la cultura, pensarme en que yo puedo generar o que yo puedo trabajar y que yo puedo generar sustento. Entonces la educación va adquiriendo matices que ya son más a lo que nosotros visualizamos hoy en día y que de hecho nos estamos preparando en el área de educación. En el periodo contemporáneo, justamente, igual en Occidente, lo mantiene Rodríguez, se habla de que la educación moral se da de dos maneras. La manera directa, ¿verdad?, que es por medio de una estructura pedagógica programática. ¿Qué quiere decir esto? Tal como nosotros lo tenemos. Se habla de una educación por ciclos. Entonces tenemos preescolar, primaria, secundaria, universidad, y cada uno de estos niveles tiene una estructura que hay que respetar, unos contenidos que hay que desarrollar. La educación moral indirecta se entiende como aquella educación que nosotros tenemos producto de la interacción que tenemos con la familia, con el grupo social o la religión. En términos generales, obviamente no es exactamente Costa Rica el ejemplo, pero la formación y la educación se considera que la educación moral debe ser laica y secular, es decir, no debe tener como ningún tinte religioso. ¿Por qué señalé que Costa Rica no es el ejemplo? Porque nuestra Constitución establece, ¿verdad?, que nuestra religión es la católica. Entonces, quiere decir que ya ahí en términos de educación ya hay como una orientación religiosa, y en términos ideales, digamos que eso no debería ser. Y otro elemento importante es que la educación es financiada por el Estado. ¿Cuál sería el fundamento o la razón de ser de la educación hoy en día, o cómo la podemos pensar? Y esto, el ejemplo y el video de Sabater en ese sentido es bastante claro, en el desarrollo de la personalidad humana, el respeto por los derechos humanos. La educación va a tener la finalidad de vincular a la sociedad y al educador, y el educador va a ser este medio por el cual va a permitir generar procesos en donde realmente se desarrolle la personalidad y se respeten los derechos humanos. Debe darse un mejoramiento constante de la educación, y lo que a nosotros nos tiene que orientar como educadores y como profesionales en el área de educación es ayudar a que estos seres humanos que tenemos en nuestras aulas o que vamos a formar o estamos formando sean cada vez más responsables y cada vez más autónomos. Entonces, digamos, a manera de síntesis, ¿verdad?, se los dice así como en cuadrito, estos son los elementos, ¿verdad?, esa evolución de la cual señala Rodríguez que se ha dado sobre el proceso pedagógico. Un poquito más como para dejárselos más puntualizados y les quede muchísimo más claro o más sintético, podríamos decir que en el del periodo antiguo al periodo medieval, las primeras manifestaciones del fenómeno educativo se dan en una educación informal. Posteriormente, conforme se adquiere la necesidad de conservar, de depurar, de identificar qué es lo que tenemos que transmitir, es cuando ya se da la educación intencional. Y esta intencionalidad crece en el seno de las familias, se empiezan a formar personas especializadas como los primeros educadores, por decirlo de alguna manera, y se fortalece mucho la formación o el acompañamiento de los sacerdotes. Adicionalmente,
la educación griega se va a caracterizar por la gran importancia que tuvo el Estado, y el individuo puede ser considerado un ciudadano, tenía que ser educado por y para el Estado. Entonces, para los griegos, si yo formaba a alguien, esta persona tenía que ser parte del Estado. No era visto o no era adecuado que esa persona no se fuese de la comunidad. De hecho, era como una traición. La educación romana, por decirlo de alguna manera, se distinguió por la gran importancia que le da a la familia. La familia era este elemento que transmitía no solamente cultura, sino también conocimiento. Y se buscaba mucho que la persona entendiese y comprendiese lo que debía hacer en su vida diaria y que identificara sus necesidades y las pudiera satisfacer. En el periodo del Renacimiento, ¿verdad?, se le presta mucha atención a la educación, pero a la educación del espíritu. ¿Por qué se habla del Renacimiento acá? Pensemos que en el Renacimiento es el periodo más turbulento, por decirlo de alguna manera, con el desarrollo de todo lo que son las artes. Entonces, bueno, ustedes han escuchado hablar de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Todo el revuelo que hizo la Capilla Sixtina cuando fue pintada con desnudos y todo eso. Entonces, digamos, en ese periodo el ser humano empieza a entenderse diferente, ve la desnudez con otros ojos, y a partir de ahí se empiezan a generar elementos diferentes. Entonces, la educación se va a visualizar más como no solamente es como en el periodo medieval, que todo era pecado, que todo era religioso. En el periodo del Renacimiento, es decir, vamos a ser mejores seres humanos, voy a conocerme a mí mismo, con la colaboración de la ciencia, voy a entender por qué las cosas suceden. Entonces se presta más para que el ser humano se desarrolle más allá de una visión religiosa. Con el cristianismo, ¿verdad? Después del Renacimiento tenemos el periodo en donde, está colocado al revés. Con el cristianismo, cuando se empieza a fortalecer, es como cuando tenemos, no sé si han escuchado hablar de el oscurantismo, ¿verdad? Que es cuando la iglesia toma el control sobre todo lo que es educativo y empieza a decir, esto sí hay que aprenderlo, esto no. Por ejemplo, Galileo Galilei, ¿verdad?, fue sentenciado, ¿verdad?, por decir que la Tierra se movía. Entonces, justamente, ¿por qué ocurre esto? Porque dentro del periodo del cristianismo y justamente cuando va este periodo de oscuridad, la verdad solamente estaba en manos de la religión. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, en el periodo moderno, ¿verdad?, ya más a este tiempo, gracias al desarrollo de la ciencia, de la astronomía y de la biología, se considera que no solamente algunos se pueden educar, sino que todos necesitan educación, y que esta educación tiene que ser una experiencia y que tiene que ser en contacto con la naturaleza. Y empieza a hablarse ya de una enseñanza por ciclos y por grados, ¿verdad? Como la entendemos hoy en día, preescolar, primer grado, segundo grado y así sucesivamente. Hoy, en el periodo contemporáneo, se visualiza la educación como un espacio para generar resistencia y conflicto. Esto es una postura a nivel contemporáneo, que es lo que se conoce como la pedagogía crítica. Entonces, por ejemplo, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Son hacer consciente a las personas de cuáles son sus raíces, de que, por ejemplo, en el caso de los indígenas, ¿verdad?, tener conciencia de quiénes son ellos, de cuáles son sus tierras, cuáles son sus derechos, y a partir de esta formación que ellos puedan reclamar aquello que en algún momento se les quitó, ¿verdad? Como está ocurriendo justamente en estos momentos en algunos lugares del país. Otra visión de la educación en el periodo contemporáneo es generar o comprender la educación como una interacción comunicativa, en donde el profesor va a ser un facilitador de diálogos y un facilitador de aprendizajes. Obviamente, Rodríguez no lo plantea de esta manera, ¿verdad?, pero es como para poderles construir o poderles abonar, ¿verdad?, en esta construcción histórica que él hace. Con respecto al capítulo 2, como para irlo finalizando, ¿cuál es la relación con la ética que se desprende? Vuelvo a reiterar, hay personas que tienen conocimiento y hay personas que necesitan conocimiento, y a partir de aquí se genera una relación de maestro y aprendiz, y esto genera relaciones de poder y de control. Entonces la educación va a rendir a intereses. Entonces, dependiendo, tal y como ustedes lo vieron, en un periodo de la historia el interés era el desarrollo o el fortalecimiento de la religión cristiana, entonces viene todo un sistema educativo que respalda eso.
Hoy en día tenemos visiones en donde dice que la educación tiene que permitir el cambio y otra que va a decir no, la educación tiene que permitir conservar lo que tenemos o mejorar lo que tenemos. Entonces vemos que ahí en estos 4 elementos tiene que haber un principio regulador que nos oriente sobre nuestro quehacer. Les quería señalar esta cita que me encontré de Simón Bolívar que me llamó la atención y procedo a leerla. Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si ella vuela, retrogradan si retrograda, se precipitan y se hunden en la oscuridad si se corrompe o absolutamente se abandona. Entonces Simón Bolívar justamente es el valor, ¿verdad? Y para mí eso es muy importante que tiene la educación, y si la educación es valiosa, uno de los profesionales más valiosos en términos de la sociedad son los educadores, aunque la situación actual no lo visualice de esta manera. Entonces, digamos, con respecto al capítulo 2, ¿verdad? Esa fue la síntesis que les elaboré. No sé si con respecto al capítulo 2 tienen alguna pregunta, sino para continuar con el siguiente capítulo. Ustedes me indican. Profe, entonces, digamos, el oscurantismo es como ese periodo de la Edad Media donde gobierna la iglesia y imperan sus ideologías. Sí, en manos de ellos estaban todo el conocimiento y todas las grandes bibliotecas. Entonces, en este caso, digamos, las personas de a pie, por decirlo así, no tenían acceso a ese conocimiento. Y ese conocimiento, ellos tenían la capacidad de decidir qué era verdad y qué era mentira. Entonces, justamente dentro de los monasterios, incluso no todas las personas tenían acceso a las bibliotecas. Entonces, también por ahí se da toda una estructura de poder que lo que hace es dotar a algunos de mucho conocimiento y a algunos de ninguno. Y aparte que era un periodo en donde las personas, por ejemplo, los agricultores o las personas que se dedicaban al trabajo relacionado con la tierra, no tenían acceso a ese conocimiento. Entonces, el tipo de educación era mínima en ese sentido. Gracias. Con gusto. Profe, pero esto de los oscurantismos sí sale en el examen. Se encuentra dentro del periodo medieval, aunque Rodríguez no lo menciona, ¿verdad? Es lo que se conoce como el gran periodo de cierre del periodo medieval, que es todo este conflicto, ¿verdad? Cuando la iglesia ya no logra sostener sus argumentaciones religiosas y se ve confrontada contra la ciencia, por decirlo de alguna manera. Pero esto sale en el examen. Este es lo que se desarrolla en el capítulo 2. No sé si yo estoy muy loca, pero sí, ese era el capítulo 2. Oh, sí. Bueno, gracias. Con gusto. Continúo con las posturas, me indican. Profe, sí, por favor. Sí, profe, continúe. Ok, gracias. Bueno, con respecto a las posturas, vamos a explicar, bueno, qué es una teoría ética, qué es el relativismo, qué es el utilitarismo, la deontología, los códigos éticos, que se debe comprender por profesión, conciencia profesional y lo deontológico. Entonces, las teorías o posturas éticas realmente son doctrinas de carácter filosófico, es decir, son como moldes con los cuales yo voy a analizar o voy a tratar de comprender algo, son como los lentes que yo me voy a poner para poder ver algo que yo necesito analizar. Justamente estas doctrinas filosóficas lo que van a dar son argumentos para yo poder fundamentar algún juicio que yo vaya a realizar. Nos permiten desarrollar criterios generales, ¿verdad?, que legitiman las creencias y los principios sobre los cuales vamos a realizar una valoración. Las doctrinas, ¿verdad?, son de carácter individual y social. Entonces, vuelvo otra vez, las teorías o posturas éticas las vamos a entender como lentes con los cuales yo voy a analizar, ¿verdad?, alguna realidad o alguna situación que yo tenga que analizar y voy a elaborar un juicio. Y voy a establecer criterios que me permiten argumentar a favor o en contra de ciertos principios o de ciertas creencias. Y las posturas refieren a un análisis individual, ¿verdad?, del sujeto en particular y a nivel social. El relativismo es una de las posturas éticas. Entonces, con esta imagen que ustedes ven acá,
¿qué lograrían ustedes identificar? ¿Qué información les brinda esta imagen que ustedes ven acá? Es como un papá educando al hijo, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, el relativismo, ¿verdad? Una de las posturas éticas se divide en dos, el relativismo individual y el relativismo social. Si yo les dijera a ustedes lo que esta imagen, lo que este señor, este padre, está señalando a su hijo, ¿es adecuado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es correcto? Ya, profe, es que una imagen pues se presta como para muchas interpretaciones, ¿verdad? Y no sabría yo decirte como que... Ok, en este caso, por ejemplo, si vemos la imagen de acá, ¿verdad? Cuando dice el prójimo a quien amar, lo que le pone es un espejo, o sea, la persona que usted tiene que amar es a usted mismo. Vea que cuando dice acá Dios, ¿verdad? No sé si le puede visualizar, está diciendo que el dinero es Dios. Entonces, si yo quisiese hacer una valoración de estas imágenes dentro del relativismo, sucede lo siguiente. Si yo voy a hacer una valoración individual, el relativismo establece que nadie puede juzgar a los otros. Entonces acá no hay posibilidad, si yo me agarro desde acá, de poder juzgar lo que esta imagen me está dando, porque pertenece a la visión de mundo de cada persona y yo no puedo cuestionar sobre eso dentro del relativismo. Otro principio del relativismo dice que las normas éticas no tienen sentido. Entonces, pretender llegar a principios universales en donde todos estemos de acuerdo, eso es materialmente imposible dentro de esta postura. Con respecto a la moralidad, ¿verdad? Que se entiende la moralidad como esa parte en donde todos nos ponemos de acuerdo en qué es valioso o qué es adecuado, es imposible, perdón, es que la animación, y no hay posibilidad de juzgar. Entonces, si el día de mañana, digamos, yo me encuentro en una situación en donde la persona va a generar algo y va a decir que lo más importante es el dinero, yo no podría establecer dentro de esta postura, yo no podría juzgar lo que esa persona está haciendo. Doy un ejemplo actual, lo que está ocurriendo con MECO, ¿verdad? Y todo el asunto de corrupción que hubo ahí. Dentro de esta postura, yo no podría, ¿verdad? A nivel individual, de sujeto particular, yo no podría cuestionar a ninguna de esas personas. ¿Qué pasa con el relativismo social? Señala lo siguiente. El bien y el mal responden a un hecho social, los seres humanos lo asumen, varía según el contexto y el código moral se impone voluntariamente. Si nosotros como sociedad establecemos que estos son los valores, así se quedan. Y vamos a decir que el valor es el dinero, que la cuestión individual es lo más importante, que el único contacto humano que yo puedo establecer va a ser por medio de un aparato, que vamos a ver que ideales como la moral y la honestidad van para el basurero y así sucesivamente. Si nosotros como sociedad definimos que el bien y el mal nosotros los vamos a establecer de tal manera y lo asumimos y ese es el código que nosotros decidimos voluntariamente, entonces de esa manera se va a comprender. No sé si me logré explicar bien. Sí, ahora mucho mejor, me ilustró las ilustraciones. Ok, perfecto. Profe, pero digamos, en el examen podría venir algo así como, digamos, ¿cuáles son los retos que enfrenta cada postura? O algo así, Podría ser, correcto, porque yo me... o que las defina o que explique cuáles son como los principios. Entonces, en este caso sería el relativismo individual por estos 4 principios, el relativismo social por estos que usted visualiza acá. Podría ser que le digan que los explique. Que los explique, porque ahí viene, digamos, como al final de cada teoría viene como su antagonista, ¿verdad? Porque, digamos, entonces puede mirarse porque dice que el relativismo individual tiene como muy, o sea, como que no tiene sustrato, ¿verdad? Como de que entonces yo puedo hacer por lo que me dé la gana y nadie me puede juzgar, entonces no habían leyes sociales, no, o sea, está muy carente de algo que funcione, ¿no? Correcto, y ese sería el individual, porque el social sí conlleva a un acuerdo,
¿verdad? Pero es un acuerdo, digamos, a nivel interno. Usted no estaría en la capacidad a nivel cultural de cuestionar a otra cultura. Doy un ejemplo malo. Digamos que cada provincia decide lo que es bueno y es malo. Entonces, digamos, desde San José yo no podría cuestionar lo que ocurre en Limón. ¿Se entiende? Porque ese sería el relativismo social. Está valorado a partir de justamente lo que dice aquí, varía según el contexto. Sí, excelente, muchas gracias. Prosigue, por favor. Gracias. Rodríguez, a mí me llamó la atención que él diga que la teología, el utilitarismo y el consecuencialismo es lo mismo. De hecho, los utiliza como sinónimos. Entonces, 3 elementos claves como para poderlo definir. Los 3 se caracterizan, o los sinónimos que él utiliza, por la búsqueda del placer y la felicidad. Los fines y valora los fines y las consecuencias de las acciones y busca fomentar ciertos valores. Se habla del utilitarismo clásico, establece la elección de la mejor alternativa optimizando el bienestar y el mayor número de involucrados. El utilitarismo de los actos considera el mejor acto es aquel que proporciona la mayor utilidad. El utilitarismo de la regla admite la necesidad de tener normas morales sociales a las que hay que amoldarse. Lo positivo y lo negativo se juzga a partir de la utilidad de las reglas. El utilitarismo de la preferencia sostiene que hay que tomar en cuenta los intereses de todos los afectados por una decisión particular, y voy a ejemplificar por medio de esta imagen que está acá. El 11 de septiembre de 1973 en Chile ocurrió un golpe de Estado. La junta militar, ¿verdad?, derrocó al presidente de ese momento, que era Allende, y empezó a dar un conjunto de reglas a seguir. ¿Cómo se aplica el análisis de esta situación histórica con el utilitarismo clásico? Muchos consideran que cualquier golpe militar es algo malo, pero ve acá, si ese golpe militar trajo bienestar a la mayor cantidad de chilenos, dentro del utilitarismo clásico, esa acción, en virtud de sus fines, fue adecuada. Si yo utilizo el utilitarismo de los actos, que dice que lo importante es valorar la mayor utilidad, si ese golpe de Estado trajo una mejora económica, trajo mayor riqueza, quiere decir que ese acto, dentro de este utilitarismo de los actos, es bueno. ¿Por qué? Porque trajo mayor utilidad, trajo mayor placer, trajo mayor felicidad. El utilitarismo de la regla dice que lo positivo y lo negativo se juzga a partir de la utilidad de las reglas que se están estableciendo. Durante un golpe de Estado, la cuestión legal, ¿verdad?, todas las leyes que existen quedan congeladas, por decirlo de una manera, y la junta militar tiene la capacidad de decidir se va a hacer esto o se va a hacer lo otro. Es como decir un toque de queda. Entonces, digamos, esa regla va a ser útil siempre y cuando lo que traiga esté relacionado con placer, con felicidad, o que las acciones que generen sean positivas. Y el utilitarismo de preferencia dice que se toman en cuenta los intereses de todos los afectados. Entonces, en este caso, si la mayoría de la gente obtuvo riqueza y vivió bien producto de este golpe, entonces quiere decir que el golpe fue adecuado. De hecho, Chile llegó a ser uno de los países a nivel latinoamericano con la economía más sólida. Ya el tiempo pasó y ya hemos visto como las consecuencias que trajo esto, pero es la manera en que yo les puedo ejemplificar cómo de un hecho, ¿verdad?, como es un golpe militar, dependiendo del utilitarismo que yo utilice para analizar, puedo determinar si esta acción fue correcta o incorrecta. Ahora sí, lo que hablábamos hace un ratito, que es la deontología. Sencillamente la van a asociar para efecto de examen con aquellas reglas escritas y obligatorias. Entonces, en ese caso, la deontología, ¿verdad?, tiene que estar escrita en algún lado. En este caso, los códigos de ética, ¿verdad?, tal y como se señala. Profe, Señorito, disculpe. sí, dime. Capítulos 1, 3 y 5 son el examen, ¿verdad? Correcto. Yo estoy trabajando ahora el 2 y el 3, porque el 1 ya lo habíamos trabajado. Gracias. Claro. ¿Qué son los códigos de ética? Ok, voy por acá.
Es una estrategia que proporciona unas orientaciones generales. El primer elemento importante es un contenido y la honradez de las actividades profesionales, que es un elemento importante. Esta estrategia también va a brindar los deberes correspondientes a la responsabilidad personal. Además, va a brindar al ser humano una conciencia de sus actos y su deber, que es lo que tiene que hacer como profesional, ¿verdad? Está relacionado con la razón del deber y el respeto a la ley, que son elementos importantes para la valoración. Entonces, recapitulo acá. ¿Qué es la deontología? Son reglas escritas en algún lado. Los códigos de ética son estrategias. Entonces, por ejemplo, el código de ética, ¿verdad?, de los profesionales del área de ingeniería o los profesionales del área de educación, ¿verdad? Esta estrategia siempre va a tener esto, un contenido para las actividades profesionales, para dotarlas de honradez. Va a establecer cuáles son los deberes relacionados con la responsabilidad personal. Va a establecer, ¿verdad?, qué características deben tener estos actos y los deberes que yo tengo obligatoriamente como profesional, y me van a dar elementos de valoración de una acción. ¿Qué es una profesión? En términos sencillos, ¿verdad? Es una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable. Ustedes recordarán que cuando ustedes vieron los videos de Adela Cortina señala que una característica primordial es que para que algo tenga legitimidad tiene que responder a una necesidad. Entonces, en este caso, un profesional existe siempre y cuando la sociedad tenga una necesidad y esa necesidad sea realmente brindada por este profesional. Entonces, ¿por qué es una actividad cooperativa? Porque brinda a la sociedad un bien específico. Nosotros como educadores brindamos un bien específico que ningún otro profesional lo puede dar. Porque el profesional se identifica con la comunidad. Porque forma una acreditación socialmente legitimada para ejercer una actividad. Por eso cuando nosotros egresamos de las universidades, lo primero y casi obligatorio que tenemos que hacer es afiliarnos a un colegio profesional para ejercer la profesión de acuerdo a criterios ya preestablecidos y poder también, en caso de que una persona esté ejerciendo la profesión de manera no adecuada, no profesional y que no esté legitimada por el gremio, que pueda ser retirada. Y existe un control de las profesiones con respecto al ejercicio de la actividad. Entonces, retomo otra vez acá, es una actividad cooperativa porque la hacemos varios, ¿verdad? Y brindamos un bien específico e indispensable para la sociedad. Está socialmente legitimada, es decir, nuestro quehacer dentro de la sociedad es reconocido y hay un proceso de control profesional, ¿verdad? Como ocurre con los abogados, con los médicos y demás. ¿Qué es la conciencia profesional? La conciencia profesional es un autoconocimiento y una conciencia reflexiva que se compone primero por un elemento individual, o sea, yo valoro quién soy, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Por eso se señala mucho la importancia de preguntarnos por qué razones estamos ejerciendo una profesión. Se adquiere una responsabilidad ante la sociedad y se hace una interiorizamos cuáles son las normas, los derechos y deberes propios de nuestra profesión. Entonces, un poco esta imagen que me encontré, que me pareció bastante lúdica, de paso quisimos intervenir en su conciencia moral, pero no la encontramos, ¿verdad? Entonces, justamente cuando un profesional no hace ejercicio de estos 4 componentes, o sea, no adquiere conciencia del valor que tiene su quehacer día a día, no entiende que lo que está brindando a la sociedad tiene un componente de responsabilidad, no interioriza cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, ocurre un poquito lo que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Con los diversos casos de corrupción en donde la gente considera que lo más importante es el dinero o enriquecerse rápidamente en lugar de brindar un servicio a la sociedad. ¿Qué es lo deontológico según lo abordó Rodríguez en su libro? Señala lo siguiente. Lo deontológico es un estudio especializado de la conducta y la conciencia del ser humano en función de su profesión. Énfasis está en los deberes éticos y jurídicos de los profesionales. 4 importantes: lealtad a la profesión que se elige. Una profesión requiere un arduo estudio, por eso ustedes están estudiando en las mañanas, tardes y madrugadas.
requiere un proceso de elección, ¿verdad? Señala él un elemento importante de pensar porque vamos a estudiar una carrera, no caer en ella por un asunto azaroso, ¿verdad? Sino caer porque realmente hay un proceso de reflexión atrás y tomar en cuenta que la profesión tiene un sentido dentro de un contexto histórico-social, es decir, tener claro que nosotros estamos brindando un servicio y en el caso de la educación estamos tratando de preservar un derecho humano, porque la educación más que un servicio, es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Entonces, para que vean ustedes el peso que tiene el ejercicio profesional que ustedes vayan a generar. Cortina señala que a la larga este tipo de cultura ha dificultado que diferenciemos entre lo que son buenos profesionales y los que son simples técnicos. Así, en estos tiempos de crisis se ha echado en falta la presencia de buenos profesionales, conscientes de que el desarrollo de su actividad no se están sirviendo de sí mismos, sino a una tarea que les trasciende. En este caso, por ejemplo, retomo otra vez lo de MECO porque está muy fresquito. Podríamos decir que ellos, más que servir, darle un servicio al Estado de hacer buenas carreteras, buena infraestructura, una buena red vial, ellos no se preocuparon de eso, se preocuparon por sus propios intereses, ¿verdad? Y justamente utilizaron al Estado para servirse a sí mismos y no brindaron o no resolvieron una necesidad que tenía el país. Entonces, en ese caso, digamos, rápidamente, utilizando el argumento que está dando Cortina, ellos jamás, obviamente, no serían buenos profesionales. Otro elemento importante es que existe una diferencia entre los técnicos y los profesionales. Los profesionales, el profesional en el área de educación siempre va a ser consciente de su actividad, en qué consiste, por qué la hago, para qué lo hago. Adicionalmente, ejerce una actividad que trasciende lo personal. Es decir, yo me identifico con mi profesión y mi profesión hace que yo sea un mejor ser humano. Y esta profesión adquiere un valor social. Imagínense en una sociedad sin educadores, cómo sería el proceso o los procesos sociales y políticos actuales. Y ya como para finalizar, ¿verdad? Esta es parte de la bibliografía que utilicé para nutrirles la presentación y lo que desarrollaron los capítulos 2 y 3 y un poco lo articulé con el video de Fernando Sabater. No sé si tienen alguna otra consultita. De mi parte, profesora, todo me quedó muy claro. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Yo por correo electrónico les voy a estar facilitando el link de la grabación por si acaso lo tienen que consultar y en Teams voy a colgar la presentación en un PDF para que la puedan revisar si lo consideran necesario para efectos de examen. Sí, Jaylin, adelante. Profe, disculpe, en cuanto a la tarea 4, ¿le puedo hacer alguna consulta o eso ya es como muy pronto? Y aprovechamos que estamos aquí, dime. Es que, ¿verdad? Ahí vienen unas preguntas y el video yo ya lo estaba viendo. Ajá. ¿Esas preguntas son a conciencia de mis palabras o yo igual puedo citar del mismo video o de algo que yo me encuentre así interesante Ok, ajá, o solo son mis palabras? En este caso, digamos, yo les recomiendo cita, o sea, como juntar cita, ¿verdad? Referencia a video y algo que vos puedas aportar. Siempre trata de tener los tres componentes. Una pequeña cita de video, una pequeña cita de libro si lo encontrás y desarrollas tu pensamiento a partir de esos dos elementos, por decirlo de alguna manera. Y en cada pregunta, profe, ¿son qué? ¿Cuántos párrafos o un solo párrafo de varios renglones o lo que yo quiera? Pues vamos a ver, déjame revisar si está estableciendo algún criterio. Dame un segundito. Vea que la extensión no es muy grandota, ¿verdad? Es una extensión mínima de 2 paginitas y 4 páginas. Entonces yo podría decirte, digamos, por ejemplo, las preguntas
toda pregunta que diga por qué, por decírtelo de alguna manera, esa es grandecita, porque cuando siempre te digan por qué, te están preguntando por razones y por argumentos, ¿ok? Si usted ve la pregunta 1 que le dice qué es educación, es sencillamente una definición. Entonces, digamos que en esa yo no me extiendo tanto. Siempre que le digan por qué, ahí usted se extiende. La 4, vea que dice qué Qué bonito, importancia profe. tiene o cumple, Qué bonito. entonces ahí usted se extiende, ¿ok? Ujú. Las que son preguntas Ah, cerradas, ok. suficiente, ahí usted la contesta puntual. La que siempre le diga por qué o la importancia de algo, usted se extiende un poquitito en esas, ¿ok? Demasiado lindo, muchas gracias. Cada día aprende uno algo nuevo, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Gracias. No sé si tendrán alguna otra consulta, Abraham o Diana. Yo no, No, por profesor. mi parte no. Bueno, muchachos, cuídense bastante. Vea que el país ha estado bastante movido estos días, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta me la pueden hacer por correo. Yo estaba viendo que entran notificaciones a la plataforma se me olvida el nombre, Educaú se llama, ¿verdad? Pero el teléfono no me tira esa notificación. Entonces, cuando ustedes me hacen consultas por correo electrónico, me entran directamente al teléfono, entonces yo las contesto ahí mismo. Entonces, si tienen una pregunta muy puntual, mejor por correo electrónico, que yo les contesto más rápido por ahí que por la plataforma, porque si tengo que entrar y todo eso, entonces puede ser que pierda, o puede ser que la vea el mismo día, a como puede ser que la vea a posterior. Entonces, si algo les está urgiendo, mejor por correo electrónico o por Teams, que me tira también una notificación por aquello. Bueno, profe, muchas gracias, un gusto. Igual, cuídense bastante. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches.